No todo lo que hoy se practica en la iglesia comenzó con Jesús. Algunas cosas cambiaron con el tiempo. Acompáñame a revisar la historia. Comenzamos. ¿Deberían hoy en día las iglesias celebrar la Santa Cena con vino? Porque muchas usan jugo. ¿En qué momento se cambió algo que Jesús dejó claramente establecido? Estas no son preguntas menores. Son preguntas históricas, bíblicas y profundamente incómodas. Y para responderlas, no basta con repetir tradiciones modernas ni con decir siempre se ha hecho así. Hay que ir al origen. Hay que mirar a Jesús. Y hay que seguir el rastro de la historia. Porque cuando Jesús tomó la copa en la última cena, no estaba participando de un símbolo abstracto ni de un rito adaptable a cualquier época. Estaba celebrando una comida real, en un contexto real, con elementos reales, conocidos por todos los que estaban sentados a esa mesa. Nada allí era improvisado. Nada era ambiguo. Todo tenía un significado claro. Los evangelios registran sus palabras con precisión cuando dijo: «Esto es mi sangre del pacto, no beberé más del fruto de la vid». Esa expresión no era confusa para un judío del siglo I. No era una metáfora abierta a reinterpretaciones modernas. Fruto de la vid tenía un significado concreto y compartido. No se refería a agua. No se refería a jugo. Se refería a vino. El contexto pascual lo confirma. La Pascua judía incluía copas rituales de vino, y nadie en esa mesa pensó en otra cosa cuando Jesús habló. El idioma original refuerza esta realidad. Los textos del Nuevo Testamento fueron escritos en griego, y el término común que aparece para vino es oinos, una palabra usada de manera ordinaria para vino fermentado, el producto natural de la uva tal como se conocía en el mundo antiguo. A esto se suma un hecho histórico que muchos desconocen. En el siglo I no existía forma de conservar jugo de uva sin fermentar. Sin refrigeración ni métodos modernos, el jugo comenzaba a fermentar casi de inmediato. Por eso, cuando alguien hablaba del fruto de la vid en tiempos de Jesús, hablaba necesariamente de vino. Jesús no solo tomó la copa como símbolo, dio una orden clara y directa: bebed de ella todos. Vinculando esa copa con su sangre y con el nuevo pacto, no presentó la copa como algo opcional ni adaptable. La presentó como parte integral del acto que estaba instituyendo. Y aquí es donde muchos se confunden. Porque hoy se habla como si el contenido de la copa fuera un detalle secundario, cuando fue parte del mandato original. Pero Jesús no dejó la cena como un concepto abstracto. Dejó acciones concretas. Tomó pan, tomó una copa, dio gracias, habló del fruto de la vid y ordenó beber. Eso significa que el cristianismo no comenzó con una opción entre bebidas, comenzó con una práctica específica. Y si de verdad queremos entender cuál es la manera correcta, no podemos empezar por lo que hacemos hoy. Tenemos que empezar por lo que hizo Jesús entonces. Y cuando empezamos por lo que hizo Jesús entonces, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué hicieron sus discípulos y los cristianos inmediatamente después de él? Porque si alguien entendió bien la cena del Señor, fueron aquellos que vivieron más cerca del tiempo de los apóstoles, no siglos después. La historia muestra algo sorprendentemente claro. En los siglos I y II, los cristianos no debatían qué debía ir en la copa. No hay registros de discusiones sobre sustitutos. No hay textos defendiendo el uso de otra bebida. La copa tenía un contenido asumido y compartido: vino. Y lo más importante es que nadie sentía la necesidad de aclararlo, porque era obvio para todos. Los documentos cristianos más antiguos fuera del Nuevo Testamento describen la celebración de la cena como una práctica normal, continua y sin controversia. Se habla de pan y de copa, entendida como vino. Incluso vino mezclado con agua, una costumbre común del mundo mediterráneo antiguo. No se presenta como una innovación, sino como la manera habitual en que la iglesia celebraba el memorial del Señor. Aquí surge una pregunta incómoda para la iglesia moderna. Si los cristianos más cercanos a los apóstoles usaban vino sin cuestionarlo, ¿por qué hoy se nos dice que el contenido de la copa no importa? ¿En qué momento algo que fue tan claro dejó de ser relevante? Durante los primeros siglos, los líderes cristianos escribieron extensamente sobre el significado de la cena, pero nunca para justificar un cambio en sus elementos. Hablaron del pan, hablaron de la copa, hablaron del vino como símbolo de la sangre derramada. No lo trataron como un detalle cultural, sino como parte integral del acto que Jesús instituyó. Y aquí es donde la continuidad histórica empieza a pesar. Siglo tras siglo, la Iglesia mantuvo el mismo esquema básico: pan y vino. No porque fueran incapaces de innovar, sino porque entendían que no tenían autoridad para cambiar lo que Jesús había establecido. La fidelidad no se medía por creatividad, sino por obediencia. Entonces la pregunta ya no es si el vino era conocido, sino por qué se mantuvo durante tanto tiempo.
¿por qué generaciones enteras de cristianos, muchos de ellos perseguidos y dispuestos a morir por su fe, conservaron la copa tal como Jesús la dejó? ¿Y por qué hoy, en un contexto mucho más cómodo, se considera legítimo modificarla? Cuando las iglesias modernas reemplazan el vino por jugo, no solo hacen un ajuste práctico, rompen una continuidad histórica que comenzó con Jesús y siguió con la iglesia primitiva. Y la pregunta que queda en el aire es difícil de esquivar. Si los primeros cristianos no cambiaron la copa, ¿con qué autoridad lo hacemos nosotros? Esa pregunta obliga a mirar no solo a la iglesia primitiva, sino al momento exacto en que la continuidad histórica comenzó a romperse. Porque el cambio no ocurrió de inmediato, ni ocurrió en silencio, ni ocurrió sin dejar documentos. Durante siglos, los padres de la iglesia hablaron de la cena del Señor como pan y vino. Escritores cristianos de los primeros siglos describieron la copa como vino real, asociado directamente con la sangre de Cristo. No hay textos antiguos que enseñen que el pan por sí solo contenga la sangre. Esa idea simplemente no existe en los primeros siglos. El quiebre comienza mucho más tarde, cuando la iglesia institucional empieza a tomar decisiones que ya no se apoyan en el ejemplo de Jesús ni en la práctica apostólica, sino en argumentos teológicos desarrollados siglos después. En la Edad Media, especialmente a partir del siglo XV, la Iglesia Católica Romana toma una decisión clave: retirar la copa al pueblo. En el Concilio de Constanza, en el año 1415, se decreta que los laicos no deben recibir el vino. La razón no fue que Jesús lo ordenara así, ni que los apóstoles lo practicaran, sino el temor a derramar el vino consagrado y una nueva explicación teológica. La idea de que Cristo está totalmente presente en cada especie. Según esta doctrina, con solo el pan, el creyente recibe también la sangre. Aquí surge una pregunta inevitable. Si durante más de 1000 años los cristianos bebieron de la copa, ¿por qué de pronto ya no era necesaria? ¿Por qué Jesús dijo, bebed de ella todos, sí? Según esta nueva explicación, no hacía falta beber. La respuesta no viene de los evangelios, viene de decretos humanos. Así se establece una práctica donde el sacerdote sigue bebiendo vino, pero el pueblo no. La copa queda reservada para el clero, y el mandato de Jesús queda en la práctica incompleto. No fue una corrección bíblica, fue una decisión institucional. Pero la crítica no termina ahí, porque siglos después, cuando muchas iglesias se separan de Roma precisamente para volver a la Escritura, ocurre algo llamativo. Se rechaza la autoridad del papado, se rechazan los concilios medievales, pero se conserva una sustitución igual de ajena a la práctica histórica, el reemplazo del vino por jugo. Aquí la pregunta se vuelve aún más incómoda. Si se critica a Roma por cambiar la práctica de Jesús, ¿por qué se justifica otro cambio distinto? ¿Dónde enseñaron los apóstoles que el contenido de la copa podía adaptarse a la cultura? ¿En qué texto bíblico se autoriza a reemplazar el vino por una bebida inexistente en el mundo antiguo? Así, tanto en un extremo como en otro, la copa termina alterada. En un caso se retira al pueblo, en el otro se vacía de su contenido histórico. Y la pregunta sigue abierta, presionando la conciencia de la iglesia moderna. Si ni Jesús, ni los apóstoles ni la iglesia primitiva cambiaron la copa, ¿por qué seguimos defendiendo cambios que aparecieron siglos después? ¿Y cuándo aparecieron esos cambios? La historia vuelve a ser clara, aunque incómoda. El reemplazo del vino por jugo no nació en el cristianismo antiguo, ni en la iglesia primitiva, ni en la Reforma. Nació muchos siglos después, en un contexto completamente distinto al de Jesús y los apóstoles. Hasta el siglo XIX, el jugo de uva sin fermentar no existía como práctica estable. No era posible conservarlo. Cada vez que se exprimía la uva, el proceso natural de fermentación comenzaba casi de inmediato. Por eso, durante casi 1800 años, todas las iglesias cristianas, sin excepción, usaron vino en la cena del Señor. No por falta de imaginación, sino porque no había otra cosa. El cambio aparece en el siglo XIX, especialmente en el mundo anglosajón, dentro de los movimientos de templanza. Estos movimientos no nacieron de un estudio bíblico sobre la cena, sino de una preocupación social contra el abuso del alcohol. Fue en ese contexto donde se buscó una alternativa moralmente aceptable al vino. Con la invención de la pasteurización, por primera vez en la historia fue posible detener la fermentación del jugo de uva. Esa tecnología moderna permitió algo que jamás había existido en tiempos bíblicos: jugo de uva estable. A partir de ahí, algunas iglesias comenzaron a introducirlo en la Santa Cena, no porque Jesús lo hubiera usado, sino porque ahora era técnicamente posible. Aquí surge una pregunta que incomoda a muchas iglesias evangélicas. Si durante 18 siglos nadie usó jugo,
¿Con qué base bíblica se justifica su uso hoy? ¿Es fidelidad al mandato de Jesús? ¿O es una adaptación cultural moderna? El problema no es la intención. El problema es la autoridad, porque una cosa es exhortar a la sobriedad cristiana, y otra muy distinta es cambiar los elementos que Jesús estableció en una ordenanza. El Nuevo Testamento nunca presenta el vino como pecado en la cena. Lo presenta como símbolo. El abuso es condenado. El elemento no. Así, el jugo entra por la puerta de la tecnología, no por la puerta de la escritura. Entra por razones culturales, no apostólicas. Entra por comodidad, no por continuidad histórica. Y una vez más, la pregunta vuelve a presionar. Si el jugo no existía en tiempos de Jesús, ni en la iglesia primitiva, ni durante siglos de cristianismo fiel, ¿por qué hoy se presenta como equivalente? Porque cuando una iglesia sustituye el vino por jugo, no está regresando al cristianismo original. Está creando una práctica nueva, y eso obliga a preguntarnos si estamos defendiendo lo que Jesús instituyó, o si estamos defendiendo decisiones modernas que jamás habrían sido reconocidas por los primeros cristianos. Y cuando decimos los primeros cristianos, no hablamos solo de tradición oral o de costumbre comunitaria. Hablamos también de la enseñanza apostólica escrita, porque el apóstol Pablo, testigo temprano de la fe cristiana y formador de iglesias, habló directamente de la cena del Señor, y lo hizo con una seriedad que hoy muchas veces se pasa por alto. En su primera carta a los Corintios, Pablo recuerda lo que recibió del Señor y lo transmite sin modificarlo. Habla del pan, habla de la copa, y advierte con fuerza sobre participar indignamente. No trata la cena como un símbolo flexible ni como una práctica adaptable a cada cultura. La presenta como una ordenanza que debía guardarse tal como fue entregada. Y cuando menciona la copa, no la redefine ni la vacía de contenido. Asume como toda la iglesia primitiva que la copa es la copa. Pablo incluso corrige abusos, pero nunca cambia los elementos. Reprende la embriaguez, sí. Reprende la irreverencia, sí. Pero jamás propone eliminar el vino ni sustituirlo. Eso es crucial, porque si había alguien con autoridad apostólica para hacerlo, era Pablo, y no lo hizo. Así, cuando unimos todas las piezas, el panorama se vuelve imposible de ignorar. Jesús usó vino y ordenó beber. Los apóstoles mantuvieron la práctica. La iglesia primitiva la preservó durante siglos. Roma restringió la copa al pueblo por decreto humano. Y la iglesia moderna, en muchos casos, reemplazó el vino por jugo por razones culturales y tecnológicas. La pregunta final ya no es histórica. Es personal. ¿Qué estamos defendiendo cuando defendemos estas prácticas? ¿La fidelidad al mandato de Jesús? ¿O decisiones que aparecieron mucho después? Porque si decimos que seguimos a Cristo, no basta con honrar su nombre, también importa honrar sus actos. La Santa Cena no fue diseñada para acomodarse a cada época, sino para recordar con precisión y reverencia lo que Él hizo por nosotros. Y ahora la invitación queda abierta, no para pelear, sino para reflexionar, para volver a la Escritura, para volver a la historia, y para preguntarnos con honestidad si nuestras iglesias están reflejando el cristianismo original, o uno modificado por el paso del tiempo. Si este análisis te ayudó a ver la Cena del Señor con nuevos ojos, compártelo, no para imponer una opinión, sino para abrir una conversación necesaria, porque la fe que se examina con verdad se fortalece, y la historia, cuando se escucha, sigue hablando.